¿Qué tal, mis estimados? Esperando se encuentren de maravilla. Bueno, aquí les vamos a hacer un pequeño video, esperemos que rápido, de una prueba de carga al amplificador HX11, que es un pequeño amplificador clase H, que digámoslo de alguna forma es de los amplificadores clase H de introducción más sencillos. Su método de funcionar es bastante sencillo y sería el reemplazo perfecto para los STK que vienen en clase H. Ya muchos se han dado cuenta que este tipo de transformadores vienen con doble voltaje, que más o menos rondan ya rectificado los más menos 40 a más menos 60, más menos 80 en fuente en el riel de alto voltaje, y pues en el bajo tienen alrededor de más menos 35 volts. Bueno, pues este tipo de módulo clase H es la forma más eficiente de volver a reactivar esos equipos, ya que el hecho de usar clase H da mucha ventaja, principalmente en el tema del calor, ya que al usar dos tensiones de alimentación, cuando hay bajo voltaje, utilizar el riel de alimentación baja para disipar menos calor, y al momento de exigir picos de corriente entra el alto voltaje. Es lo que nos proporciona principalmente un amplificador clase H a comparación de un amplificador clase AB, y también con menos pares de transistores de salida se pueden lograr potencias más grandes. En este caso, este módulo cuenta nada más con un par de transistores 5200-1943 y un par de MOSFETs. Los MOSFETs son los que se encargan cuando se utiliza el alto voltaje. Este método de funcionar de este tipo de módulos clase H es que en bajo voltaje utiliza los transistores BJT, y al momento de exigir los picos de corriente, los que funcionan son los MOSFET. Entonces, los MOSFET, al poder tolerar muchísima más corriente que un BJT, estamos hablando que un BJT de 5200 puede mantener más o menos 16 amperios a 15 amperios, y este MOSFET más o menos 31 amperios, ya que es el MOSFET IRFP 9140 y el 140. Entonces, al poder resistir mayor corriente, por ende disipa mucho menos potencia. Entonces, así es como funciona más o menos este módulo. Al estar en bajo voltaje entran los BJT, y al entrar en los pulsos de alta demanda de corriente serían los encargados de entrar los MOSFET. Bueno, pues ahorita vamos a hacer una pequeña prueba con estas resistencias de carga. Estas son 4 resistencias de 100 watts a 16 ohms. Primero vamos a hacer la prueba a 8 ohms, por lo tanto se van a utilizar primero 2. Aquí no sé si puedan apreciar que se le incluyó un pequeño switch. Ahí se ve ese switch. Y vamos a medir la resistencia con la que vamos a estar cargando el amplificador. Con el switch de este lado son 8 ohms. Aquí está el multímetro. Vamos a ponerlo en ohms. Resistencia. Ahí pueden ver 7.9 ohms, y si le activo aquí ya son cerca de 4 ohms. Ahí está. Cerca de 4 ohms, y igual de este lado. Y también otra ventaja de estos pequeños clase H, que la verdad es lo que yo veo muy bueno, es que tal vez no en carga continua se puedan bajar a 2 ohms, pero sí en carga constante de audio, perdón. En carga de audio sí se pueden bajar a 2 ohms. En carga fija como tal con resistencia no recomendaría del todo hacerlo, pero con audio sí, porque la forma del audio es muy diferente. Ya sabemos que tenemos picos, tenemos pues en algunas canciones pequeñas partes con mucha exigencia, pero otras partes con menos exigencia. Y ahorita vamos a hacer una prueba de audio con estas bocinas, las cuales marcan 4 y 4, que son 2 ohms. Vamos a medirlas. Aquí están los bornes de conexión, también vamos a medirlos. Esa es una ventaja muy grande de estos amplificadores, que se pueden trabajar a 2 ohms con una temperatura bastante estable. Ahí está, 2 ohms, 1.9. Ahí están conectadas en paralelo las dos bocinas, ahí se ven. Y ahorita vamos a hacer una pequeña prueba de audio a 2 ohms. También les quería comentar que este transformador da más o menos 65 en alta tensión, y más o menos 35 a más o menos 40 en baja tensión. Ahorita lo checamos de manera directa para ver que esté bien lo que les estoy diciendo.
pero pues este módulo también puede trabajar con tensiones más altas. De hecho, su límite es de más o menos 80 y más o menos 40. Yo lo he probado con más o menos 92 y aún así es estable. Pero ya con voltajes tan altos como más o menos 92 se recomienda que sean solo cargas a 8 ohms. Pero sí desarrollarías bastante potencia a 8 ohms, más o menos 300 watts. Entonces ahorita vamos a proceder a energizarlo, medir voltaje continuo en alta, en baja, y vamos a empezar con las pruebas de carga. De hecho ahorita también les vamos a hacer una pequeña carga, un test de carga a 8 ohms con un transformador más grande. Aquí tenemos este transformador que es de 60060 en alta y 30030 en baja. Este, como les comento, es un transformador bastante pequeño, un toroidal bastante pequeñito. Es alrededor de 270 watts el transformador, entonces solo es para 8 ohms. Si lo bajo a 4 ohms se va a caer muy feo la tensión, y bueno, vamos a comprobarlo también aquí cómo se cae la tensión. Vamos a ir con las pruebas prácticas y seguimos. Una vez energizado el amplificador, vamos a proceder a medir las tensiones de alimentación. Ponemos el multímetro en escala DC y nos vamos directamente al bajo voltaje, en donde tenemos 35 volts, más menos 35, ahí está. Y ahora en el alto voltaje tenemos, permítanme acomodar bien, 62 y 62 y menos 62, simétrico. Igual ahorita fluctúa demasiado porque aquí en la localidad donde yo estoy el voltaje viene un poquito mal, digamos que hay entre 100 a 110 volts, y estoy utilizando un regulador, entonces en todo momento hay mucha variación. Entonces puede subir a 65, a 67, allá abajo a 61, y ahorita puede que suba a 66. Así estamos con un poco mal la corriente, pero bueno, se entiende. Ahí estamos, y primero vamos a hacer la prueba de carga a 8 ohms. Primero vamos a hacer la carga a 8 ohms y vamos a anotar los datos. Acá tenemos el osciloscopio y acá tenemos el generador de frecuencias. Vamos a proceder con las pruebas de carga. Ya tenemos energizados los ventiladores, ya que es necesario en este caso para las resistencias de carga y también para el pequeño amplificador de audio. Ahí tenemos, también les iba a comentar que ahorita el amplificador está trabajando con la baja tensión. Cuando vean que aquí se enciendan unos LEDs es porque está entrando el alto voltaje, es cuando ya se está haciendo el trabajo de los MOSFET, o está entrando pues digamos que el alto voltaje. Y vamos a hacer la prueba de carga a 8 ohms. Dejen nada más conecto el generador de frecuencia porque de repente a unos también se le va. Una vez conectado, ahora sí vamos a proceder con la carga. Ahí se empieza a ver. Y lo que les comenté, bueno, ahí llegamos a clip, pero lo que les iba a comentar, ahí están entrando los rieles de alto voltaje y vamos a darle acá. Hasta ahí más o menos tenemos bien la onda, que serían 35 volts. Entonces vamos a hacer los cálculos con 35 volts a 8 ohms. Su cálculo respectivo, ahorita a 8 ohms nos está dando 153 volts. También vamos a medir la corriente cómo se baja con la prueba de carga, y tenemos 61 volts. Y vamos a hacer otra vez acá la prueba de carga. ...35, ahí está, 35, de momentos me da 36, 37, depende cómo esté la alimentación de la casa. Y se baja el voltaje a 54 volts. Ahí está, 8 ohms nos está dando 153 watts a 8 ohms. Ahorita vamos a hacer la prueba a 4 ohms. Ya ajustamos nuestro switch para tener 4 ohms. Y vamos a la prueba de carga. Ahí estamos en clip. Más o menos nos está dando 30 volts. 30 volts y tenemos una caída de tensión a 52 volts, más o menos 53, y tenemos alrededor de 30 por 30 entre 4, tenemos aproximadamente 225 watts a 4 ohms, que está más que bien como para las bocinas que utilizan este tipo de modulares. Con 2 etapas este transformador es capaz de suministrar hasta 500 watts más o menos,
Entonces con 2 etapas de este tipo de amplificador clase H estaría cubriendo bastante bien y no dejaría nada que desear. De hecho, la calidad del amplificador también es muy buena y pues sus prestaciones también son bastante buenas. Ahorita vamos a hacer otra prueba de carga con el pequeño transformador toroidal. Ahí pueden ver la comparación de tamaño contra este transformador. La verdad es que sí hay mucha diferencia, pero igual vamos a hacer una pequeña prueba de carga. Entonces déjenme volver a conectar todo y regresamos aquí a las pruebas. Ya tenemos todo conectado aquí con el pequeño toroidal y tenemos 85 volts más o menos. Entonces vamos a hacer la prueba de carga a 8 ohms. Vamos a ir subiendo poco a poco antes de llegar al recorte. Aquí tenemos 38 volts. Aquí ya están encendidos los LEDs de alto voltaje y se nos cayó el voltaje bastante, a 60 volts de hecho. Entonces tenemos 38.5, que es con lo que vamos a promediar. Sería 38.5 por 38.5 entre 8. Este nos está dando 185 watts a 8 ohms. Sí nos da un poco más a comparación del otro transformador, pero vamos a hacer la prueba rápida a 4 ohms para que vean cómo se nos cae el voltaje. Tenemos 86 más o menos. Nos está dando 30 volts, igual más o menos 30 volts, y el voltaje se nos cayó a 50 volts, imagínense. Demasiado se nos cayó el voltaje. Entonces son 30 igual, 30 por 30 entre 4, los mismos 225 watts que teníamos con el otro, porque se nos cae demasiado el voltaje. Ya de hecho el pequeño toroidal empieza a calentar y pues aquí vemos como a 8 ohms sí nos da un poco más de potencia, pero un poco más de potencia que el otro porque tiene más voltaje, pero ya cuando le exigimos más corriente pues ya se cae bastante. Esa es la importancia de usar un buen transformador un poco más grande. Aquí pueden ver como si hay bastante caída de tensión y por ende bastante pérdida de potencia. Bueno, vamos a pasar a la pequeña prueba con audio a 2 ohms. Vamos a hacer la prueba sangrienta y bueno, continuamos. Ya que tenemos todo conectado para la prueba de audio, antes de todo les quería comentar que en este tipo de proyectos que ya se utiliza un poquito más de potencia, ya es recomendable utilizar un protector de parlantes, que la verdad es que protege bastante bien, ya que en dado caso de que se llegue a dañar el amplificador y mande voltaje continuo a las bocinas, pues este se va a encargar de proteger y avisarte de que hay voltaje en la salida. Entonces sí es muy primordial que utilicen un protector de parlantes para salvaguardar sus parlantes, sus bocinas. Ahora sí vamos a hacer la prueba de audio. Está conectada a 2 ohms como lo habíamos comentado, viene aquí directamente a las 2 bocinas de allá. Y bueno, vamos a darle un poquito de volumen para que vean, o más bien para que escuchen. Espero noten cómo los LEDs van cambiando conforme la exigencia de volumen. Si no hay exigencia están apagados. De hecho ahorita tiene su pequeño ventilador y está totalmente estable. No hay calentamiento ni en los MOSFET ni en los transistores de salida. Entonces es bastante estable a 2 ohms.
Y es increíble, ya que un amplificador clase AB no sería tan estable a 2 ohms. De hecho no lo recomendaría, y menos con un solo par de transistores de salida. Entonces está bastante bien incluso a 2 ohms. Este opera a 2, a 4, a 6 y a 8 ohms sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, vamos a subirle un poquito más para que vean cómo vuelven a entrar los LEDs que indican que está entrando el alto voltaje. Bueno, pues espero que les haya gustado este video y pues sin nada más, hasta la próxima.